Arrancamos con un escándalo que sacude los cimientos de nuestra democracia y pone al descubierto la corrupción del PSOE. La Guardia Civil ha destapado una red de compra de votos a favor del PSOE que se extiende por varias regiones de España. Un entramado de fraude electoral que, según los agentes, responde a un patrón sistemático de actuación con ramificaciones en provincias como Sevilla, Almería, Murcia, Tenerife, Melilla, La Gomera y Ciudad Real. El caso de Albaida del Aljarafe, en Sevilla, ha dejado de ser una anécdota local para convertirse en la punta del iceberg de una trama que salpica directamente al PSOE durante las elecciones municipales de 2019 y 2023. Según el sumario, al que ha tenido acceso el diario The Objective, las prácticas se repiten: coacción, suplantación de identidad y compra de votos a cambio de favores laborales, todo ello presuntamente orquestado desde las estructuras locales del partido. La Guardia Civil ha constatado que los responsables se habrían servido de trabajadores públicos y personas vinculadas al PSOE para captar votantes vulnerables y manipular los trámites en correos, ignorando la ley orgánica del régimen electoral general, que exige que la solicitud del voto postal se haga en persona y con DNI original, sin intermediarios. En Mojácar, Almería, la Fiscalía investiga a militantes del PSOE por captar votos entre inmigrantes ilegales. En Albudeite, Murcia, una candidata socialista y otros 13 acusados están procesados por delitos similares. En Melilla, el voto postal se disparó de 4.200 en 2019 a 11.700 en 2023, lo que llevó a la detención de 10 personas, incluyendo a un exconsejero del gobierno local. En La Gomera, se investiga una red que habría suplantado identidades desde ordenadores del Cabildo, presidido por Casimiro Curbelo, un histórico del PSOE. En Tenerife, hay una denuncia contra el PSOE por compra de votos en Arona. Y en Pozuelo de Calatrava, Ciudad Real, un hombre denunció que fue coaccionado por familiares del candidato socialista David Triguero para votar al PSOE a cambio de entre 50 y 120 euros, un caso confirmado por la Policía Nacional. Desde la bandera, este escándalo nos indigna profundamente. El PSOE, con Pedro Sánchez al frente, se llena la boca hablando de democracia mientras manipula elecciones para mantenerse en el poder, utilizando a personas vulnerables y trabajadores públicos para cometer fraudes que atentan contra la voluntad de los españoles. En el próximo punto, profundizaremos en el caso concreto de Albaida del Aljarafe, donde el PSOE colaboró con trabajadores de correos para falsear votos. Seguimos destapando la podredumbre del PSOE con un caso escandaloso en Albaida del Aljarafe, Sevilla, que demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar para mantenerse en el poder. Como vimos en el punto anterior, la Guardia Civil ha destapado una red de fraude electoral del PSOE que se extiende por varias regiones de España, y ahora, según una noticia publicada este 3 de mayo de 2025 por ABC, el foco está en Albaida, donde el PSOE habría colaborado con trabajadores de correos para falsear votos por correo durante las elecciones municipales de 2019, asegurándose la mayoría absoluta en el municipio. La investigación, que lleva a cabo el Juzgado número 3 de Sanlúcar la Mayor, tras una denuncia de Izquierda Unida, revela que 2 empleados de correos, CRM y AGD, habrían facilitado la manipulación masiva de votos. CRM, exconcejal del PSOE en Albaida, recepcionó las solicitudes y los votos, mientras que AGD, repartidor de la oficina, recogía los sufragios directamente en el ayuntamiento y los entregaba sin pasar por el trámite legal obligatorio. Esto es un ataque directo a la democracia. La ley orgánica del régimen electoral general exige que los trabajadores de correos verifiquen la firma del votante con su DNI para garantizar que el sufragio es legítimo, pero en Albaida no solo se incumplió este requisito, sino que, según la denuncia, se habrían rellenado papeletas de forma fraudulenta y depositado en la oficina sin control alguno. El coordinador de Izquierda Unida en Albaida, Clemente Franco, ha revelado que tras los comicios de 2019 se reunieron con responsables de correos, quienes prometieron personarse en la causa si se demostraba un solo voto fraudulento, pero 5 años después, Correos sigue sin hacerlo, a pesar de pruebas tan preocupantes como decenas de votos firmados con una X o el testimonio de un matrimonio que no votó, pero cuyos sufragios aparecieron en las urnas. La acusación ha pedido que declare un representante legal de Correos como testigo, ya que la responsable de la oficina de Albaida afirmó no tener conocimiento de las irregularidades. Desde la bandera, este caso nos indigna hasta el alma. El PSOE, con la complicidad de trabajadores de correos, ha manipulado votos para mantenerse en el poder, pisoteando la voluntad de los ciudadanos de Albaida y violando las leyes electorales sin ningún pudor. Cerramos este vídeo con los detalles más graves del escándalo de fraude electoral
en Albaida del Aljarafe, Sevilla, que apuntan directamente al corazón del PSOE. Como vimos en los puntos anteriores, la Guardia Civil ha destapado una red de compra de votos a favor del PSOE que se extiende por varias regiones de España. Y en Albaida, el partido habría colaborado con trabajadores de correos para falsear votos por correo en las elecciones municipales de 2019. Ahora, según la información publicada este 3 de mayo de 2025 por ABC, 2 alcaldes socialistas están en el punto de mira. El actual alcalde, José Antonio Gelo, y su antecesora, Soledad Cabezón, ambos del PSOE, están siendo investigados por el Juzgado número 3 de Sanlúcar la Mayor por una lista de delitos que quita el aliento: fraude electoral, suplantación de identidad, falsedad documental, prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios, abuso de función pública y pertenencia a grupo criminal. La Guardia Civil ha aportado pruebas que agravan aún más el caso. De las 115 personas contratadas por el Ayuntamiento de Albaida en 2019, 20 votaron por correo y estaban empadronadas en el mismo domicilio, un dato que apunta a un entramado familiar orquestado para manipular las elecciones y garantizar la mayoría absoluta del PSOE. Esto no es un error aislado, sino una organización delictiva con fines electorales que usó las instituciones públicas, como el Ayuntamiento y Correos, para cometer un pucherazo descarado. La investigación sigue abierta, y todo indica que este escándalo toca el núcleo del aparato socialista en Andalucía, una región donde el PSOE lleva décadas utilizando su poder para perpetuarse, sin importar las leyes ni la voluntad de los ciudadanos. Desde la bandera, este caso nos indigna hasta el límite. El PSOE, con Sánchez al frente, no solo ha manipulado votos en Albaida y otras regiones, sino que ha usado recursos del Estado y ha implicado a figuras clave como Gelo y Cabezón en una trama que atenta contra los principios más básicos de la democracia. Compatriotas, en la bandera hemos destapado una vez más la verdadera cara del PSOE, un partido que se aferra al poder a costa de nuestra democracia. Este vídeo ha puesto al descubierto una trama de fraude electoral que salpica al PSOE en múltiples regiones de España, desde Sevilla hasta Melilla, pasando por Almería, Murcia, Tenerife, La Gomera y Ciudad Real, un patrón sistemático de actuación que incluye coacción, suplantación de identidad y compra de votos a cambio de favores laborales, como ha revelado la Guardia Civil. En Albaida del Aljarafe, Sevilla, el escándalo ha alcanzado niveles escandalosos. El PSOE colaboró con trabajadores de correos para falsear votos por correo en las elecciones municipales de 2019, asegurándose la mayoría absoluta en el municipio a través de prácticas ilegales que violaron la ley orgánica del régimen electoral general. 2 empleados de correos, uno de ellos es concejal del PSOE, manipularon votos sin verificar identidades, rellenaron papeletas fraudulentas y las depositaron sin control alguno, mientras pruebas como votos firmados con una X y sufragios de personas que no votaron demuestran la magnitud del pucherazo. Y en el centro de esta trama están 2 alcaldes socialistas, José Antonio Gelo y Soledad Cabezón, investigados por delitos tan graves como fraude electoral, suplantación de identidad, falsedad documental, prevaricación, abuso de función pública y pertenencia a grupo criminal, con pruebas de la Guardia Civil que apuntan a un entramado familiar orquestado para manipular las elecciones, con 20 de las 115 personas contratadas por el Ayuntamiento en 2019 empadronadas en el mismo domicilio y votando por correo. ¿Qué nos depara como país si permitimos que el PSOE siga corrompiendo nuestras instituciones para mantenerse en el poder? España está en un momento crítico. El PSOE, con Pedro Sánchez al frente, ha usado recursos del Estado, como correos y los ayuntamientos, para perpetrar fraudes electorales que pisotean la voluntad de los ciudadanos, mientras figuras clave como Gelo y Cabezón lideran tramas que no son casos aislados, sino parte de una estrategia nacional que se repite en Mojácar, Albudeite, Melilla y más allá. El PP, por su parte, no ofrece ninguna alternativa real, ya que su silencio y su complicidad con el sistema permiten que estas prácticas continúen sin oposición firme, mientras Ayuso se limita a gestionar las consecuencias de las políticas migratorias del PSOE en lugar de enfrentarse al problema de raíz. Solo Vox puede devolvernos la dignidad, exigiendo transparencia, justicia y un sistema electoral limpio que respete la voz de los españoles, sin manipulaciones ni pucherazos. No queremos un país donde el PSOE compre votos con contratos públicos, donde se usen instituciones como correos para falsear elecciones, ni donde los ciudadanos vulnerables sean explotados para perpetuar la corrupción socialista. Queremos una España soberana, donde cada voto cuente, donde los responsables de estos fraudes paguen por sus delitos y donde la democracia sea sagrada. Por una España libre y soberana, que Vox lidere esta batalla por nuestra democracia y nuestro futuro.